con todo gusto les muestro cómo tejer esta flor. Es fácil y muy bonita y rápido sobre todo. Para tejer esta flor voy a usar estos dos colores. Es hilo brisa. Lo tengo disponible en diferentes colores. Abajo de la descripción del video les voy a dejar el enlace para que vea qué colores puede combinar para que teja la flor o cualquier otra prenda, ya que este hilo brisa es un poco más grueso que el cristal. El gancho que voy a usar es la letra E, que son 3.5 milímetros. Empiezo a tejer la flor. Pongo el hilo en esta forma, lo paso por arriba para sacar el lazo y empezar 2 cadenas. Estas 2 cadenas es el primer punto y vamos a tejer 15 medios puntos dobles. Va a ser el centro. Aquí tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. En el lazo que tenemos de las 2 cadenas, deslizo y ahí tenemos el centro. Estiro la punta del hilo para cerrar el centro. Si usted tiene un hilo más delgado, puede tejer punto alto en vez de tejer el medio punto doble. Aquí voy a colocar el segundo color. Dejo espacio suficiente para asegurar la punta. Aquí ajusto las 2 puntas y tejo 2 cadenas para el punto alto y 4 cadenas de separación, y paso un punto y en el siguiente el punto alto, 4 cadenas y paso un espacio y punto alto. Vamos a tejer 8 puntos altos contando las 2 cadenas, separados de 4 cadenas. Ahí están las últimas 4 cadenas y tenemos un punto sin tejer, y en la segunda cadena voy a deslizar y ahí está terminada la segunda vuelta. Empiezo la tercera vuelta con 3 cadenas. En el punto que tenemos de 2 cadenas voy a tejer 6 puntos altos. Si se fija, estoy alargando el punto con un lazo 2 y 2 para que quede un poquito más alto. Tengo 4, 5 y 6. Aquí ya tejimos los primeros 6 puntos altos. Aquí deslizo en el siguiente punto alto. Tengo que tomar 2 lazos, ahí los tengo, deslizo 2, 3, 4 cadenas, le doy vuelta y deslizo 3 cadenas, le vuelvo a dar vuelta. Aquí estamos al frente del tejido, las 3 cadenas y 2 lazos tenemos de 4 cadenas. Este es el que terminamos de tejer ahorita. Este es el que hicimos en la segunda vuelta, el de atrás, y las 3 cadenas es el primer punto alto. De 9 puntos altos que se van a tejer, voy a contar 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí está 9. Vamos a empezar a repetir este espacio con el que empezamos la tercera vuelta en el punto alto, los 6 puntos altos. Ya tejí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De nuevo en el punto alto deslizo 4 cadenas, le doy vuelta y deslizo. Tengo que tomar el espacio, ahí están los 2 hilos, deslizo 3 cadenas, le voy a dar vuelta. Aquí está igual los 2 lazos, este es el que acabo de tejer, y empiezo con los 8 puntos altos para tener un total de 9. Tejemos los 9 y los 6 en este espacio. Ahí están los 9 puntos altos y los 6 puntos altos en el punto alto, y en el siguiente punto alto deslizo, y vamos a seguir repitiendo las 4 cadenas. Aquí donde termina la cadena de la segunda vuelta es donde deslizamos el punto, y empezamos los 9 puntos altos con 3 cadenas. Este es el primero, y vamos a repetir lo mismo, los 9 puntos altos y los 6 puntos altos, y así terminamos los 8 pétalos de la flor. Ok, ahí tengo 7 pétalos. Vamos a terminar la flor. Aquí tengo el último. Aquí están los 9 y los 6 puntos altos. En este primer punto tenemos los 6 puntos. Vamos a deslizar como si estuviera el punto alto ahí, solamente para deslizar. Como están las 3 cadenas, voy a deslizar en la base del punto alto para que no quede levantada el pétalo cuando está terminado aquí. Ahí está deslizado. Tenemos estos primeros 6 puntos altos. Voy a tejer las 4 cadenas. Para tejer el último pétalo le doy vuelta, y aquí, como siempre, le damos un punto deslizado, 3 cadenas para tejer los 9 puntos altos en estas 4 cadenas que acabamos de tejer. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y aquí van a continuar los 6 puntos altos. Estos tienen que estar unidos, así como los que acabamos de tejer. En la tercera cadena voy a deslizar, y ahí vamos a cortar el hilo, dejando espacio suficiente para anudar la punta. Y ahí están los 8 pétalos. Aquí está la terminación, y por el lado revés tenemos los lacitos de 4 cadenas.
que quedaron sin tejer. Estos lacitos son de la vuelta 2. Aquí vamos a cortar los hilos. El amarillo solamente nos falta cortar. Y ahí aseguramos las puntas y tenemos la flor terminada. Usted la puede tejer con cualquier combinación de cualquier clase de hilo a la medida que guste, según para lo que lo vaya a utilizar esta preciosa flor. Gracias. Espero sus comentarios. Suscríbase, comparte el video, dele like y aquí estoy para el siguiente video. Gracias.